Hoy vamos a hablar del hidrógeno como es un gas táctico y estratégico. ¿Qué pasa hoy? Resulta que como consecuencia del conflicto ruso-ucraniano y debido al embargo inminente al petróleo y gas de Rusia, la Unión Europea anunció el fortalecimiento y aceleración de producción de hidrógeno verde, o sea, es hidrógeno producido de fuentes renovables de energía, principalmente la energía solar fotovoltaica y la energía eólica. Entonces, el 24 de mayo pasado se aprobó un fondo de 300.000 millones de euros para acelerar esa transición energética con fuentes renovables de energía, lo que llaman la energía limpia. Y eso lo anunció en el Foro Económico de Davos en Suiza, en el foro número 52, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Está recién anunciado. ¿Y qué pasa también con la OTAN y el hidrógeno? Adicionalmente, con el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, anunciado por sus primeras ministras Sanna Marin y Magdalena Andersson respectivamente, se hace necesario el fortalecimiento de la seguridad en la zona del mar Báltico. Y entonces hay que hacer un frente común, dice Europa, contra Rusia en el mar Báltico, apoyados por otros 6 países que tienen costas sobre ese mar y que son miembros de la OTAN. Estamos hablando de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania y Dinamarca. Y como el hidrógeno ya ha comenzado a mover el mundo, ya existen, hemos visto que existen automóviles, buses, camiones, tranvías, trenes, barcos y aviones que usan hidrógeno para la propulsión, inclusive en vehículos deportivos a hidrógeno como este Mazda que vemos acá en la fotografía, el Mazda RX-8 a hidrógeno. Aquí vemos lo que hemos hablado, la movilidad en hidrógeno, los aviones, el programa que tiene Airbus para el 2035 y el avión a hidrógeno que ya está funcionando, que es un avión pequeño que se llama el Zero Avia. Pero lo que es nuevo son los submarinos alemanes a hidrógeno. Resulta que Alemania tiene una flota de 6 submarinos de la serie U-35. Aunque tienen también motores diésel, disponen de hidrógeno para generar esa electricidad y propulsarse por pilas de combustible, o sea, las famosas fuel cells. Tienen una autonomía muy extendida de hasta 15 días que pueden durar sumergidos. No emiten ni calor, ni ruido, ni emisiones a la atmósfera, lo cual los hace indetectables. Tampoco dejan rastros de agua, ya que el agua residual que genera la producción se vuelve a almacenar en unos tanques, entonces no deja rastro de agua. Y el costo es inferior al de un submarino nuclear que tenga especificaciones parecidas. Acá los vemos, el U-35, aquí vemos en la parte derecha el tamaño, tiene 56 metros de largo, o lo que llaman la eslora, y 7 metros de ancho, que es lo que llaman la manga. Tiene una potencia de 4.200 caballos, 6 lanzatorpedos, la capacidad máxima de inmersión es secreta y están en operación desde el año 2016. Entonces esto es una cosa muy importante para la industria del hidrógeno porque mire cómo se vuelve el tema de este gas, se vuelve un tema táctico. Entonces ya hablamos del hidrógeno y la táctica militar. Resulta que este submarino se desarrolló más por eso, por táctica militar, que por un convencimiento y conciencia ambiental. Entonces, por eso es que al hidrógeno en todo el mundo se le han dado varios epítetos. Y los vamos a ver acá. Por ejemplo, el optimista dice que el hidrógeno es el gas milagroso. El ambientalista dice que es el gas ecológico. El pesimista dice que es el gas de doble filo. El escéptico dice que es el gas volátil, tanto como sus aplicaciones. El economista dice que es el gas estratégico. El militar dice que es el gas táctico. El político dice que es el gas líder en la transición energética. El científico dice que es el gas de efecto invernadero indirecto. El físico-químico dice que es el gas que es un vector energético. Y el gas que nos hace gastar más energía, eso lo dice el señor Elon Musk. Efectivamente, el señor Elon Musk, el dueño de Tesla, él dice que ese gas es un gas que es no solo la gran competencia de Tesla, sino que dice que es un gas que nos hace gastar mucha energía. Entonces él no es muy partidario del hidrógeno, de los vehículos a hidrógeno, sabiendo que ya por lo menos Mercedes-Benz tiene ya desarrollos en vehículos de hidrógeno que dan hasta 1.000 kilómetros de autonomía, pero él no es muy convencido de eso. Él dice, según Elon Musk, dice que es un gran desperdicio de energía gastar energía de fuentes renovables de electricidad como la fotovoltaica o la eólica para seguir todavía gastando más energía para la electrólisis, inclusive con gasto de agua, para producir hidrógeno, para después gastar más energía para producir la electricidad que moverá el motor eléctrico que impulsará el vehículo, pudiéndolo hacer sin dar tanto rodeo y con menor gasto energético que con solo enchufar el auto a la red eléctrica. Ya con eso se tendría, que es lo que él hace.
en sus carros eléctricos. Pero entonces salen los defensores del hidrógeno. Los defensores del hidrógeno basan esa defensa en el grado de autonomía de un auto a hidrógeno, que es del orden de los 650 kilómetros, con una sola recarga en un auto pequeño y en un camión de hasta 1000 kilómetros, como en el caso del camión de Mercedes que veíamos. Eso sin contar que el auto eléctrico no da esa gran autonomía y es el mejor, en el mejor de los casos, con el desarrollo de las nuevas baterías que están haciendo, que está haciendo la industria. De todas maneras, esas baterías se van a ir degradando en el tiempo y su cambio va a tener que hacerse entre los 8 y los 10 años de uso. Y otras cosas que dicen es que esas baterías, muchas de ellas, ya cuando se están degradando, empiezan a explotar y generan incendios, como ha pasado recientemente en China o en París. Así como ha pasado también con las baterías de los celulares que explotan, eso mismo se ha dado en vehículos y en autobuses. Entonces eso es lo que dice. Sin embargo, aquí tenemos lo que es la eficiencia energética del hidrógeno, que puede ser del orden del 27%. Según el Ministerio Alemán del Medio Ambiente, esa eficiencia energética en vehículos, cuando hablamos de vehículos de combustión interna con combustibles tradicionales, esa eficiencia energética es del 20%. Un vehículo da solo esa eficiencia. En el caso del hidrógeno, podemos llegar a mejorar esa eficiencia hasta un 27%, pero en el caso de los vehículos netamente eléctricos, puede llegar a ser del orden del 64%. Entonces, por eso es que tanto China como Alemania han desarrollado las famosas celdas fotoelectroquímicas para producir hidrógeno verde, lo que llaman las PEC. Esas PEC son las Photoelectrochemical Cell. Ya tienen estos países proyectos de soles artificiales para producir ese hidrógeno verde a gran escala. Y ese proceso consiste en romper esa molécula de agua por medio de algo que se llama una fotocatálisis, aprovechando la radiación lumínica de esos soles artificiales sobre un material semiconductor que puede ser óxido de tungsteno o puede ser óxido de aluminio. Entonces aquí vemos un sol artificial, en el caso de Alemania 149 reflectores, eso da una cantidad de energía muy alta, una temperatura altísima. El objetivo es producir hidrógeno verde a gran escala, hacerlo barato, ya que hoy en día se produce el hidrógeno verde, es 3 veces más costoso que producirlo que el hidrógeno azul, por ejemplo, que es el que sale de hidrocarburos. En este proceso no se necesita electricidad, salvo para mover los sistemas de bombeo del agua del proceso y otros usos menores. Podemos tener temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados y entonces tenemos una central solar térmica conformada por espejos que concentran la luz solar en un foco, se llaman los heliostatos, se concentra a partir de espejos y eso produce esas altas temperaturas, entre los 2000 y 3000 grados centígrados. Entonces acá tenemos una planta termosolar en Australia. En las plantas ya sofisticadas, inclusive los espejos pueden ir rotando también en la medida en que el sol se vaya moviendo, entonces pueden ir cambiando. O producir hidrógeno a partir de la fusión nuclear, que ya la hemos hablado. Para el año 2025 se piensan hacer las primeras pruebas en el reactor experimental europeo ITER, pero ya se llevan invertidos 24.000 millones de euros en 20 años. Eso es un reactor de cuarta generación de fusión nuclear. La ventaja es que eso no produce residuos radioactivos. Se crea un plasma bombardeando átomos de hidrógeno con un superláser para que se unan formando helio pesado y liberando una gran cantidad de energía. Entonces, en vez de tener ese calentamiento de agua para producir vapor, mover una turbina y generar electricidad, como se hacen en las centrales de fisión nuclear normalmente, aquí se hace haciendo un plasma. Entonces, para que veamos cómo es eso, si 1 kilogramo de carbón produce 230 megajulios de energía y 1,83 kilogramos de CO2, la ventaja de la energía nuclear era, con las de fisión nuclear, era que 1 kilogramo de uranio producía 86.5 millones de megajulios de energía y residuos radioactivos y vapor de agua, que recuerden es un gas de efecto invernadero. 1 kilogramo de hidrógeno produce 835 millones de megajulios de energía, o sea, 10 veces más energía que un reactor nuclear tradicional de fisión nuclear y con 0 emisiones. Lo que pasa es que esa tecnología ITER resulta que tiene tecnología rusa. ITER está en Francia, pero es un reactor del tipo tokamak, que es prácticamente un acelerador de partículas y eso fue desarrollado por los rusos. Es un simulador por confinamiento magnético, lo que llaman Stellarator Wendelstein 7X de eje de hélice optimizada. Ese es el nombre que dicen los científicos. Y en Estados Unidos se tiene el National Ignition Facility, el NIF,
que utiliza el concepto de confinamiento inercial para producir el plasma. Ese es otro concepto. Entonces, en Estados Unidos, una empresa privada que se llama Helion, con inversiones ya de 2.700 millones de dólares desde el año 2014, promete ese reactor nuclear tenerlo en pruebas al año 2024. Él acelera el hidrógeno en su forma de deuterio y helio pesado, que se llama el helio 3, para hacer el plasma, y él combina más o menos esas dos tecnologías, la tecnología rusa y la tecnología norteamericana, en un solo reactor, que dicen pueden ser reactores no tan grandes y pueden ser reactores viables económicamente. Pero ¿dónde se vuelve el hidrógeno estratégico? Resulta que el hidrógeno se convierte en estratégico al ser el combustible primordial para los altos hornos que producen el acero. Ya se están comenzando a realizar transformaciones de altos hornos que funcionan con coque para que funcionen inicialmente con gas y posteriormente con hidrógeno. El hidrógeno finalmente es un gas, principalmente en Alemania y en Japón. Acuérdense que estos dos países es donde tienen una industria siderúrgica muy avanzada. Y resulta que en Europa esos altos hornos son los principales emisores de CO2 a la atmósfera. En 30 plantas de acero producen la mayoría de CO2 que Europa emite a la atmósfera. Entonces la industria del acero y la del cemento están íntimamente relacionadas. El acero produce el 8% y el cemento el 9%, entonces estamos hablando de un 17%. En el año 19 esas emisiones de esas dos industrias representaban el 17% de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces están relacionadas ¿cómo? Pues resulta que la escoria que se produce en el proceso de acería se utiliza como materia prima para la fabricación de cemento. Si no recuerden ustedes a Paz del Río en Colombia, en 1982 la siderúrgica de Paz del Río, que queda en el departamento de Boyacá, montó la planta de producción de cemento aprovechando la escoria, o sea ese residuo vítreo que queda en la parte superior del crisol del horno metalúrgico, que resultaba del proceso de la siderurgia para fabricar cemento de muy buena calidad. ¿Cuántos de ustedes construyeron o familiares vieron construir viviendas con el famoso cemento Paz del Río o CPR? Eso, recordemos eso. Pero la industria del hidrógeno también ha estado, y particularmente la del hidrógeno verde, ha estado muy relacionada con los aerogeneradores. Y resulta que ahora, hoy en día, la tecnología tiende a tener aerogeneradores sin aspas. Esas turbinas eólicas ya no van a tener aspas, porque resulta que al tener turbinas sin aspas, entonces ya no generan ruidos ni sombras, y esos ruidos y esas sombras resulta que desorientaban a las aves. Al no tener aspas se evita el problema de colisiones y mutilaciones de las aves, se evita el mantenimiento de la transmisión de esos aerogeneradores tradicionales. Ellos tienen una caja de engranajes, es la transmisión, y esa caja hay que hacerle un mantenimiento mínimo 3 veces al año. Y también se ha dicho, los científicos han estudiado que no sean blancos sino negros, porque el blanco refleja la luz y eso también desorienta a las aves. Entonces, por lo menos en España hay una empresa que se llama Vortex, que ha desarrollado una tecnología que se llama así, de desprendimiento de vórtices, y se ha demostrado que producen electricidad más eficientemente con poco flujo de viento, y con esta electricidad producir hidrógeno verde. También se llaman aerogeneradores fluidodinámicos, y entonces lo que hacemos es básicamente que ese elemento vibra con el viento. Él está en un pedestal, pero él va vibrando, y entonces se tienen, dependiendo de la vibración y la velocidad del viento y el tamaño del aerogenerador, podemos tener hasta aerogeneradores de 1 megavatio o de 4 kilovatios, lo que llaman el vortex min. Entonces él no gira, utiliza una cosa que se llama la resonancia elástica. Es un cilindro fijo vertical que vibra en función de la velocidad del viento, convierte ese movimiento mecánico en energía eléctrica a través de un alternador que tiene unos imanes permanentes. Entonces revisen por favor, si quieren saber qué son los imanes permanentes, lo que hablábamos de los motores eléctricos en los vehículos híbridos. Son motores eléctricos, en este caso es un alternador, que al tener esos imanes potentes pueden producir un campo magnético mayor. Este es un proyecto financiado por la Unión Europea, y entonces él elimina el efecto estela y hace que no tengan que estar tan alejados los aerogeneradores unos de otros. Entonces realmente se llaman aerogeneradores de oscilaciones y vibraciones de vórtice. Un vórtice es un flujo turbulento de un fluido en rotación espiral con corriente de trayectoria cerrada. Esa es la definición científica. Pero sencillamente hay que decir, eso se basa en una ciencia que en una parte de
de la mecánica de los fluidos que estudia esos vórtices, los vórtices de von Karman. Entonces es una cosa un poquito sofisticada, pero pues que sepa de vibraciones y de mecánica de fluidos sabe muy bien que esto funciona muy bien y eficientemente. Y resulta que hay otros que se llama la tecnología de viento iónico. Entonces esos aerogeneradores, esto es lo último que está en boga en la producción de hidrógeno verde a partir de la energía solar, que ya no es tanto la fotovoltaica, sino la termosolar, y en la energía eólica los aerogeneradores. Datos interesantes con Hidrogenito. Tecnología de viento iónico. Por megavatio producido, la energía eólica es la más apropiada para producción de hidrógeno verde hoy en día a gran escala. Las turbinas eólicas tradicionales producen la muerte de 140.000 aves solo en Estados Unidos y pueden llegar a las 500.000 en todo el mundo. Pintando las aspas de negro, se ha reducido en un 70% este fenómeno. Producen de 50 a 60 decibeles de ruido afectando la fauna. La tecnología de viento iónico no usa aspas y captan a través de unas fibras ópticas de carbono las corrientes eléctricas del viento al ionizar el aire, electrostática, a través de unos transformadores de corrientes iónicas basados en la electrohidrodinámica, que estudia los flujos de aire producidos por corrientes iónicas y producir grandes cantidades de electricidad a partir del viento a bajo costo y con el menor impacto ambiental. Presentación al mundo del primer HUV, Hydrogen Utility Vehicle. El NAM-X, diseñado por el reconocido diseñador Pininfarina, es el primer SUV con cápsulas de hidrógeno intercambiables que prometen una autonomía de hasta 800 kilómetros. Inicia pruebas en 2023 y estará disponible en 2025. Cápsulas intercambiables de hidrógeno. Presentado el 11 de mayo de 2022 por la compañía NAM-X, propiedad del multimillonario marroquí Fawzi Anajah. NAM-X, New Advanced Mobility Prototype X.